Hablamos de las vacunas. Esta es la semana de vacunación de las Américas. Nos acompaña hasta ahora, aquí en Caracol Ahora, el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo, director científico del grupo Soul y portal educativo InfectoWeb. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, la primera pregunta es: ¿por qué es importante el esquema de vacunación para todas las personas, los niños y los adultos? Y lo más importante, Pablo, que hemos aprendido en estas épocas y sobre todo después de la pandemia, es que las vacunas salvan vidas. Recordemos que en la infancia la vacunación que se ha establecido muchas veces elimina la enfermedad de que la persona la adquiere en el transcurso de la vida. Y en los adultos lo que evitan son las complicaciones. Más que erradicar la enfermedad, es evitar complicaciones de estas vacunas. Entonces las vacunas son variadas, son alrededor de 15 a 20 vacunas que los humanos debemos recibir en nuestra vida y que prolongan y sobre todo alivian de complicaciones de enfermedades como estas enfermedades respiratorias, por ejemplo, de los últimos años. Bueno, vamos a ir entonces por parte. ¿Cuáles son las vacunas más importantes para los niños? Recordemos que en los niños hay un esquema de vacunación que contempla vacunas como la DPT, que es la triple viral, la hepatitis B, la poliomielitis, el neumococo, sarampión, varicela, papera, rubeola. Son una serie de vacunas, de esquemas de vacunación que ya están predeterminados, que hacen parte de nuestro plan ampliado de inmunización y que muchas de ellas van a eliminar estas enfermedades en el transcurso de la vida. Fundamental: polio, DPT, sarampión, papera, rubeola, que son estas vacunas que nuestra población infante debe recibir y que está dentro de nuestro plan de beneficios en el país. Y ahora hablemos entonces de los adultos. ¿Cuáles son las vacunas más importantes para los adultos también dentro de todo este esquema? En los adultos es supremamente interesante porque las vacunas van a depender, por ejemplo, en una mujer embarazada son fundamentales la vacuna de influenza, tosferina, la vacuna de COVID y la vacuna de TDAP, que es para la difteria, es fundamental en las mujeres embarazadas. En poblaciones sanas, como tú y yo, Pablo, podemos recibir la vacuna de influenza, la vacuna de TDAP, podemos recibir vacunas para la hepatitis A, para la hepatitis B, la misma vacuna de COVID, y en personas mayores de 50 años y 60 años se tienen unas vacunas especiales como las vacunas de neumococo, varicela zoster, vacunas que protegen de estas enfermedades. Con el paso de los años pueden tener más complicaciones y de ahí la necesidad de que a las personas mayores de 50 y 60 años debamos reforzar la vacunación como si fuera un niño. Usted me acaba de mencionar la tosferina. Los adultos que tienen contacto con niños deben vacunarse con la tosferina. ¿Por qué? Con los recién nacidos. ¿Por qué razón? Es una vacuna que se llama estrategia de capullo. ¿Cuál es la idea? Cuando el niño nace, solamente hasta los 2 meses va a recibir la inmunidad para la tosferina. Entonces, esos primeros 2 meses es susceptible. Las personas mayores pierden la actividad de la vacuna a los 20 o 30 años y cuando son mayores de 50 probablemente ya no tengan anticuerpos. Entonces se vacuna a la mamá para que no tenga contacto y cuando esté amamantando a su niño no lo enferme, a las personas que viven con el niño para que efectivamente tengan anticuerpos y proteger a los niños en esos 2 meses y también a los visitantes, a los abuelos, porque esos 2 meses son susceptibles a esta enfermedad. Es una estrategia maravillosa que se llama estrategia de capullo, porque es proteger el grupo familiar al niño recién nacido hasta los 2 meses. Bueno, hablemos por ejemplo de una persona que de niño se puso una vacuna, puede ser la de sarampión, pero no se acuerda y estando adulto quiere volvérsela a poner, no sabe si se la puso, etcétera. ¿Esto podría traer alguna contraindicación? No, eso es una cosa importante. Vacunarse nuevamente no trae problemas, hace parte de los mitos. Muchas veces nosotros tenemos laboratorios, por ejemplo, como en la hepatitis A, la hepatitis B, en donde nosotros hacemos unos exámenes y sabemos si la persona ya tiene o necesita la vacuna. En algunas ocasiones eso no se puede precisar con laboratorios y se puede vacunar la persona en la edad adulta sin que eso tenga repercusiones para la salud. Muy bien, doctor. También me gustaría que abordáramos un poquito en los temas de vacunación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante hacer este tipo de procesos? Esta semana nos ha servido para sensibilizarnos a las vacunas, sobre todo en la población adulta.
Recordemos que las vacunas son tal vez los medicamentos que más se estudian en seguridad en el mundo. Cuando una vacuna está disponible para la población es porque ha sido sometida a estudios y son extremadamente seguras, que es diferente a ser inocuo. ¿Y qué quiere decir eso? Que las vacunas tenemos que actuar con confianza, porque muchas personas se niegan a la vacunación llevadas más por la infodemia que puede haber en redes sociales y no por la verdad absoluta, que es evitar enfermedades y sobre todo evitar las complicaciones. Esta es una semana muy importante y también para convocar que tanto niños, pero sobre todo la población adulta y la población adulta mayor acuda a vacunarse, consulte con su médico porque las vacunas son seguras, evitan muertes y evitan complicaciones. Ya le iba a preguntar sobre ese tema y es las contraindicaciones o los mitos que hay en torno a las vacunas. Muchas personas deciden, usted lo estaba informando hace un segundo, no vacunarse por diferentes temas, incluso por el COVID-19. Usted sabe que hubo muchas personas antivacunas. ¿Qué hay de mito? ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué son importantes las vacunas? Sobre todo esa cantidad de tiempo que se gastan los científicos adelantando las vacunas y al final hay personas que las rechazan. ¿Ustedes qué recomendación emiten frente a este tema? Primero, reforzar que la vacuna, que el principio de la vacunación se llama seguridad. Ninguna vacuna está en el mercado si no es segura. Y segura quiere decir que no hace daño y segura también significa que el beneficio es extremadamente alto a la probabilidad de un evento adverso. Lo segundo es que hay muchos mitos. Por ejemplo, en la vacuna de influenza, que si una persona se vacuna para la influenza le da gripa. Dicen, pero yo me vacuné y me siguió dando gripa o me dio la gripa peor. Recordemos que la influenza, como el COVID, son virus que producen enfermedades respiratorias, pero no son los virus de la gripa. Los virus de la gripa son cientos de virus y no para todos hay vacuna. Entonces, una vacunación para eso no es para que uno no le dé gripa, sino para sobre estos virus, como el de la influenza, no tenga complicaciones que puede ser hasta el fallecimiento. Y otra cosa muy importante es que las vacunas, además de eso, de ser seguras, pueden producir una protección por largos años. Vacunas, por ejemplo, como la de la tosferina, protege 10 a 15 años, la de hepatitis B, también 10 años, la de hepatitis A para toda la vida. Entonces es importante, digamos, romper esos mitos de que va a producir enfermedad. ¿Qué pasó con las vacunas de COVID? Que muchas personas tuvieron fiebre, malestar y dijeron, no, yo prefiero más bien que me dé COVID a vacunarse. Total error, porque ya sabemos que el COVID se prolonga y que esa enfermedad prolongada del COVID es mucho más compleja que la enfermedad aguda. Y hoy la vacunación se hace es para prevenir, no tanto para que den complicaciones del COVID, sino para evitar lo que llamamos COVID prolongado, long COVID, que es una enfermedad realmente desafiante. Entonces, en las vacunas hay que confiar, la información es muy sólida y los estudios clínicos son en millones de personas para poder tener esta certeza de que las vacunas no hacen daño en la población. Dos cosas adicionales. La primera, ¿qué otros mitos ha escuchado usted frente a las vacunas? Aparte de este, de la influenza, por ejemplo, que si me vacuno de la influenza entonces me va a dar gripa más rápidamente. ¿Qué otros mitos ha escuchado? Y este entonces absolutamente descartado. Sí, eso es descartado. Por ejemplo, lo que nos sucedió con la vacuna de VPH, no, Colombia hace unos 10 o 15 años era el segundo país en el mundo que más vacunaba para VPH a sus niñas, preveyendo el cáncer de uterino, que es una de las principales causas de mortalidad. Y después de una información acerca de que producía unos eventos adversos en una región del país, se hizo una gran difusión y trajo una desconfianza en la vacuna y hoy lamentablemente estamos en los últimos lugares de vacunación. Esta vacuna se ha ensayado en millones, más de 100, 200, 300 millones de personas sin que traiga un evento adverso que signifique retirarla. Todo lo contrario, cada vez se está vacunando más personas para VPH y hoy tenemos disponible una vacuna de VPH mucho más con 9 valencias, que es mucho mejor a la que teníamos anteriormente y que todas nuestras niñas deben recibir. También informaciones de que, que las vacunas me van a dejar producir autismo o hacer este tipo de cosas han sido totalmente desvirtuadas. Tanto así que médicos que pregonaron eso en un tiempo, incluso antes de las vacunas de COVID, han sido expulsados de las academias de medicina y se les impide ejercer por llevar esa desinformación a la comunidad. Hay que confiar en los médicos y no necesariamente la información de las redes sociales es la que trae información verídica acerca de las vacunas.
Doctor, hablemos un poquito de información de servicio, dónde se pueden dirigir las personas que quieren vacunarse, lo pueden hacer con la EPS, sé que hay varios sitios, pero ¿qué información podemos entregarle a esas personas que quieren vacunarse o vacunar a sus hijos o a sus familiares? Lo primero, pues consultar con sus médicos acerca del esquema de vacunación en cualquier edad. Desde los 0 hasta los 99 años o 199 años, todos podemos vacunarnos. Lo segundo es que las EPS tienen un programa de vacunación y hay vacunas que están dentro del plan de beneficios que se pueden usar. Vacunas como la vacuna de influenza, las vacunas de neumococo en unas poblaciones especiales, meningococo, etcétera, pueden ser vacunas que uno puede acceder por el plan de beneficios. La vacuna de VPH es una vacuna que se ofrece en las personas escolarizadas, en las niñas escolarizadas, aprovechar esa vacunación que es fundamental para nuestras niñas. Y también hay centros de vacunación donde se pueden acercar a orientación de vacunas, pero sobre todo buscar buena información. Porque lo importante en esto es que la información tiene que ser de fuentes creíbles, como son ministerios, secretarías de salud, Instituto Nacional de Salud, portales médicos que tengan la certeza científica. Uno de ellos es infectoweb.com, y otras cosas importantes es que no dejarse llevar de información de redes sociales o por cuentos anecdóticos, porque pueden llevar a desinformación y desaprovechar la gran oportunidad que es vacunarse para evitar la mortalidad o una complicación por una enfermedad de estas. Bueno, muy bien, es el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo, que ha pasado por aquí por Caracol Ahora y que nos ha entregado toda esta información tan importante que tiene que ver con las vacunas. Gracias por acompañarnos. Pablo, muchas gracias por la invitación.